Tenemos por hipertensión la elevación de la presión arterial que medimos con el manguito, ¿no? Por encima de los valores normales. ¿Cuáles son estos valores normales? 140/90 o cuando la presión sistólica o diastólica se eleva por encima de 20 milímetros de mercurio de la basal del paciente. Tenemos que tener clara esta definición, ¿no? Porque muchas veces el paciente tiene una basal de 9,6, me viene con una presión de 13,8, le decimos está bien su presión. No. El paciente tiene una basal de 9,6, si viene con una presión de 13,8, quiere decir que el paciente está hipertenso. ¿No? Entonces, la enfermedad hipertensiva es una enfermedad vascular sistémica, inflamatoria, crónica y progresiva, ¿no? Es un factor importante de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, tales como la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y la enfermedad vascular periférica, ¿no? Cuando hablamos de hipertensión arterial, aquella que tiene una causa identificable, cuya causa, conociéndola, corrigiéndola, vamos a tener un control óptimo de la presión o vamos a hablar de la cura del paciente. Caso que no es en la hipertensión arterial esencial. Controlamos al paciente, mas no curamos al paciente, ¿no? La hipertensión arterial secundaria afecta aproximadamente, ¿no?, del 5 al 10% de los pacientes hipertensos, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar la hipertensión arterial? Hay varias definiciones de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, hablamos de hipertensión arterial esencial primaria, es la más frecuente, el 80-90% de los casos, ¿no? No llegamos a descubrir su etiología. La hipertensión de bata blanca, dice. El paciente entra a la consulta del médico, cualquier paciente, cualquier consulta, y se le toma la presión y el paciente tiene una presión mayor o igual a 140/90. Cuando preguntamos en su casa, ¿cómo son las presiones? No, mis presiones son 13,8, mis presiones son 12,8. ¿No? El paciente tiene una hipertensión solamente por el estrés de estar frente al médico. Hablamos de hipertensión arterial enmascarada, ¿no? Cuando las lecturas de la presión en consultorio son, por el contrario, menores a 140/90. ¿No? Si bien el paciente se tomó su alprazolam, tiene una relación muy apical con el médico, ¿no? Y viene, se le toma la presión y le encuentran 14,9. Sin embargo, afuera, las presiones son altas, ¿no? Esto también pasa en los pacientes que toman una medicación antihipertensiva irregular. Cuando quiero, cuando me duele la cabeza, cuando voy a ir al médico, tomo mi pastillita. Pero el resto del tiempo no tomo nada, ¿no? Entonces la presión no está controlada. Dice, pseudohipertensión, presencia de hipertensión arterial medida con manguito y esfigmomanómetro, al menos 15 milímetros de mercurio mayor que la presión intraarterial, tomada simultáneamente. ¿Cuándo tomamos la presión intraarterial? Generalmente, cuando están los pacientes en monitoreo, en sala de operaciones, ¿no? Se coloca un catéter arterial y se toma la presión intraarterial, ¿no? Podemos tomar simultáneamente la presión intraarterial y la presión con el manguito, ¿no? Es común, dice, encontrar este fenómeno con pacientes ancianos, ya que este grupo suele presentar calcificación y rigidez arterial, que no se correlacionan con daños de órgano blanco. Cuando hablamos de presión arterial resistente,
Cuando pese al tratamiento que yo le doy al paciente, mantiene unos valores mayores a 140/90. Cuando hablamos de hipertensión arterial refractaria, cuando tenemos presiones arteriales elevadas, mayores a 140/90, y el paciente se encuentra en tratamiento con 4 medicamentos, incluyendo uno de ellos un diurético. ¿No? Entonces, tenemos que tener claras las definiciones de hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión, presiones mayores iguales a 140/90 o 20 milímetros de mercurio por encima de la basal que maneja mi paciente. ¿No? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En 3 tomas distintas, con un tiempo de separación, ¿no? Pero en las mismas condiciones. Quiere decir, si el paciente yo lo estoy controlando hoy día en mi consultorio, la siguiente toma de presión también va a ser en mi consultorio. Si es en una farmacia, la siguiente va a ser en la farmacia. Porque como hemos visto, hay muchas cosas que nos van a alterar la presión, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión de la bata blanca, el que el paciente esté cómodo, ¿no? Van a hacer que mis presiones sean muy variadas. Tengo mi paciente hipertenso, le he diagnosticado hipertensión, ¿no? Entonces ahora tengo que ver, ¿cómo es esta hipertensión? ¿Es esencial? ¿No le voy a encontrar la causa? ¿O es una hipertensión secundaria que tiene una causa que me está elevando, algo orgánico que me está alterando mi presión? Entonces, ¿cuándo voy a sospechar secundarismo en los casos de hipertensión? ¿En quiénes? En pacientes jóvenes, ¿no? Cuando la presentación de la hipertensión es en pacientes menores a 30 años, sin factores de riesgo asociados, ¿no? Sin historia familiar, sin comorbilidades, ¿no? Entonces, es una presentación muy temprana, yo tengo que sospechar que a lo mejor mi paciente tiene una hipertensión arterial secundaria. ¿En quiénes? En el otro extremo de la vida, ¿no? Mayores de 60 años, ¿no? Que presentan presiones arteriales no controladas. ¿En quiénes más? En pacientes que no tienen factores de riesgo, que tienen una actividad física regular, que no son obesos, que tienen una alimentación balanceada, y de pronto son hipertensos, ¿no? No tienen índice de masa corporal elevado, tienen una actividad física regular, tienen una alimentación sana y presentan hipertensión. ¿En quiénes más voy a sospechar que tienen una hipertensión arterial secundaria? En aquellos que vienen con daño de órgano blanco, ¿no? En aquellos que tienen lo que llamamos una hipertensión maligna. Presentan hemorragia retiniana, papiledema, falla cardíaca, alteración neurológica o lesión renal aguda. Entonces, básicamente, ¿en quién voy a sospechar? Pacientes jóvenes, pacientes muy ancianos, pacientes sin factores de riesgo, o pacientes que rápidamente me hacen un deterioro, ¿no? Entonces, voy a sospechar que pueden tener una hipertensión secundaria. Para que se les quede bien claro, ¿no? ¿En quiénes? Edad. Antes de la pubertad, menores de 30 años o mayores de 60 años. Elevación de las presiones en pacientes anteriormente bien controlados o con presiones arteriales normales. Hipertensos resistentes, quiere decir que toman 3 fármacos, incluyendo un diurético, y no controlan la presión. Hipertensión arterial acelerada maligna, que traen daño a órgano blanco, ¿no? Tienen su retinopatía, ¿no? Presencia de signos o síntomas que orienten a otra enfermedad subyacente. Vamos a ver qué otras enfermedades nos pueden causar hipertensión arterial secundaria y que van acompañadas de otra sintomatología.
¿Ah? Entonces, básicamente, en los extremos de la vida, pacientes sin factores de riesgo o que tengan signología de otra enfermedad subyacente. Causas de hipertensión arterial secundaria. Ya tenemos dos cuadritos bonitos, ¿no? En el primero vamos a ver cuál es el origen de la hipertensión arterial secundaria. De origen renal, endocrinológico y otras causas, una miscelánea. En el origen renal tenemos la enfermedad renal parenquimatosa, ¿no? Los riñones poliquísticos, la hipertensión arterial renovascular, ¿no? Y de origen endocrinológico, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, el hiper y el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la acromegalia. Otras causas, el síndrome de apnea del sueño, la coartación de la aorta, hipertensión inducida por fármacos. Pero en el cuadrito del lado derecho está más bonita la explicación, ¿no? ¿Qué vamos a sospechar de acuerdo al grupo etario? Dijimos que se presenta en los extremos de la vida, ¿no? Menores de 30 años, mayores de 65 años. Recién nacidos hasta los 18 años, ¿no? ¿Qué debemos sospechar? Enfermedad del parénquima renal, coartación de la aorta, estenosis de la arteria renal por displasia fibromuscular. Mayores de 65 años, estenosis de la arteria renal por ateroesclerosis. Aquí era por displasia, aquí es por ateroesclerosis. Falla renal crónica, acá era enfermedad del parénquima, ¿no? El hipotiroidismo. En las edades medias de la vida, estenosis de la arteria renal por displasia pulmonar, el síndrome de apnea del sueño, ¿no? La disfunción tiroidea, el hiperaldosteronismo primario, enfermedades endocrinológicas, ¿no? Como el hipo o el hipertiroidismo, y la presencia del feocromocitoma. Entonces, tengo mi paciente menor de 18 años que me viene con una hipertensión. Debo sospechar que es secundaria. ¿Cuál sería la primera causa? Una enfermedad renal parenquimatosa. Si es recién nacido, ¿qué voy a pensar? Coartación de la aorta. Y por último estaría la estenosis de la arteria renal, pero por displasia fibromuscular. Mientras que en el otro extremo de la vida sería mi primera causa, la estenosis de la arteria renal por aterosclerosis, la falla renal crónica y el hipotiroidismo. Otra clasificación de la hipertensión arterial secundaria. La enfermedad renal parenquimatosa, la hipertensión renovascular, el hiperaldosteronismo primario, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, el hiper o hipoparatiroidismo, apnea del sueño y la coartación de la aorta. Como decíamos, ¿en quiénes vamos a sospechar? En pacientes que tengan alguna sintomatología. Entonces, si yo estoy pensando que hay una enfermedad renal parenquimatosa, ¿qué voy a tener? Micturia, edema, aumento de creatinina, proteinuria, hematuria o un sedimento urinario patológico, ¿no? Si yo tengo toda esta sintomatología y presión arterial elevada, lo más probable es que el paciente tenga una enfermedad renal parenquimatosa. ¿Cómo confirmo? Con ecografía renal y básicamente con la biopsia renal, ¿no? Si yo estoy pensando que el problema es una hipertensión arterial
de origen renovascular, voy a tener una hipertensión arterial con insuficiencia renal progresiva, ¿no? Voy a tener una hipertensión arterial refractaria. Voy a tener una hipertensión arterial con aumento de la creatinina, sobre todo cuando, o empeoramiento de la presión, cuando yo utilizo IECAS o ARAS. Voy a tener un paciente que me viene en forma recurrente con edema agudo de pulmón. Al examen puedo encontrar un soplo abdominal. Puede tener enfermedad vascular periférica, ¿no? Y no voy a controlar bien la presión. ¿Con qué hago mi diagnóstico? Básicamente con el Doppler de las arterias renales. También me ayuda la angioresonancia, ¿no? Si yo estoy sospechando un hiperaldosteronismo primario, ¿qué va a tener mi paciente? Paciente con hipocalemia espontánea. De pronto viene, le hice los electrolitos y encontré un paciente que me tiene un potasio bajo con presión alta, ¿no? Y esta hipocalemia se va a incrementar mucho más con el uso de diuréticos. Tengo una hipertensión arterial refractaria. Quiere decir que utilizo 3 medicamentos, incluyendo el diurético, y la presión no se me controla. Y tenemos el hallazgo casual de una masa suprarrenal, ¿no? Nosotros hacemos el dosaje de renina y aldosterona y vemos la actividad de renina plasmática que va a estar elevada, ¿no? Utilizamos el test de supresión con fluripicortisona o con solución salina. Podemos utilizar la tomografía, la resonancia, ¿no? Para encontrar ¿qué? Mi masa. Otro problema endocrinológico que también nos va a causar hipertensión secundaria es el feocromocitoma. Pero el feocromocitoma tiene algo especial. La triada clásica, ¿no? O es una hipertensión acompañada de ¿qué? De sudoración, cefalea y palpitaciones, ¿no? Yodoso-catecolaminas, definitivamente que van a estar elevadas. Síndrome de Cushing, ¿eso? Solamente de ver al paciente que ingresa al consultorio vamos a sospecharlo, ¿no? Es un paciente que viene obeso, ¿no? Que tiene una facies característica, su obesidad es básicamente en la zona del cervical, se puede decir, ¿no? Presenta estrías, viene con edemas y puede tener alteraciones de la glucosa. ¿Con qué hago mi diagnóstico? Con el dosaje de cortisol. El hiper o el hipotiroidismo también es un diagnóstico de solo ver al paciente, ¿no? Viene mi paciente con oftalmos, yo voy a pensar en un hipertiroidismo. Viene mi paciente con obesidad, ¿no? Lo más probable que esté pensando en un hipotiroidismo. Apnea del sueño. Los pacientes que nos dicen que durante la noche, y sobre todo son las parejas las que vienen a decir, ¿no? Presentan ronquidos. Ronquidos importantes que no dejan dormir, no tanto a ellos, sino al que duerme con ellos, ¿no? Y son pacientes obesos. La coartación de la aorta, ¿en quién vamos a sospechar? En pacientes que presentan asimetría en los pulsos periféricos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando la hipertensión arterial es de causa renal? Hemos dicho que puede ser parenquimatosa, ¿no? O renovascular. ¿De qué hablamos cuando el problema es parenquimatoso? Hablamos de que puede estar presente una glomerulonefritis o tener una alteración de la estructura
de mi nefrón, ¿no? Entonces tenemos una poliquistosis renal. ¿Qué hablamos cuando hablamos de renovascular? Que la arteria renal puede tener una displasia o puede tener una estenosis. ¿Cómo vamos a diferenciar? Cuando el problema es parenquimal, ¿qué me va a dar? Disminución del filtrado glomerular. Básicamente, ¿no? Voy a tener albuminuria y un sedimento urinario patológico. Voy a tener expansión del volumen, retención de sodio y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es el problema o qué se presenta cuando el problema es en la arteria renal? ¿En quiénes? Debo sospechar. Mujeres jóvenes sin factores de riesgo, ¿no? Le hago una ecografía y tengo una simetría renal cuando el problema es en una arteria. Porque si el problema son en las dos arterias, ¿no? Ambos riñoncitos van a tener un tamaño disminuido. ¿Qué voy a encontrar yo cuando haga el examen? Un soplo abdominal. El soplo que produce la turbulencia de la sangre que viene y encuentra un stop, ¿no? Y hay una disminución de la perfusión renal. ¿No? La estenosis de la arteria renal, ¿qué nos va a traer? El edema pulmonar recurrente. Paciente joven, ¿no? Paciente generalmente joven que llega con edema pulmonar recurrente. Una falla renal inexplicable, ¿no? Y que es hipertenso y yo le doy IECA o ARAS y la presión se me descompensa más, ¿no? El paciente se siente peor con el tratamiento. Sobre todo en quienes tienen el problema en forma bilateral, ¿no? Si el problema es en una sola arteria, o sea, el riñón derecho o en el riñón izquierdo, y le doy IECAS y ARAS, puede controlarme la presión. Pero si el problema de la estenosis es bilateral, yo le doy IECAS y ARAS y se va a empeorar el problema, ¿no? Entonces, ¿qué me va a traer como consecuencia la estenosis? La insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque va a haber daño en la microcirculación. Como el riñoncito ya no está funcionando adecuadamente, me va a crear problemas de congestión, ¿no? Y voy a tener un edema agudo de pulmón en forma recurrente. Una hipertensión arterial resistente. Estoy utilizando 3 antihipertensivos, incluidos un diurético, y aún así no me controla la presión. ¿Qué voy a encontrar en el examen físico? Un soplo abdominal y la diferencia del tamaño cuando el problema es unilateral. Porque puede haber un solo riñoncito o los 2 riñoncitos comprometidos. ¿Ah? ¿Con qué hago mi diagnóstico? Con el Doppler, que nos va a dar las resistencias arteriales, con la angiotomografía, ¿no? Que ya me va a dar la localización del stop de la arteria. ¿Cuál es lo importante de esta patología? Que si yo la diagnostico a tiempo, puedo revascularizarla y corregir todo el desencadenante a la larga que va a tener mi paciente, ¿no? ¿Cuál es la primera medida? Medicación. ¿Cuál es la segunda medida? La reperfusión, o sea, arreglar el problema estenótico. Pero mi primera medida es la medicación. Puedo utilizar vasodilatadores, puedo utilizar antihipertensivos, ¿no? Para controlar, ¿no?
evitar que mi riñoncito se vaya dañando y al final mi hipertensión. Otra de las causas de hipertensión arterial primaria muy común. ¿Cuál es? El hiperaldosteronismo primario. Tenemos una zona, tenemos un tumor, ¿no?, que empieza a producir en forma inapropiada aldosterona. En la clase de ayer hemos dicho en qué trabaja la aldosterona, qué me produce la aldosterona. Hemos dicho que se encarga de activar los canales ENaC y las acuaporinas, y por lo tanto ingresa sodio, ingresa agua a la célula. En forma secundaria, este ingreso de este sodio y esta agua producen que salga el potasio de la célula, ¿no? Entonces vamos a tener un paciente con hipocalemia. Entonces dice, producción inapropiada de aldosterona, relativamente autónoma, ¿no?, originada en la corteza de la glándula suprarrenal, que se acompaña de una supresión de la síntesis y liberación de renina. Entonces quiere decir que tengo aldosterona alta y renina baja. Actividad renina plasmática inferior a 1 nanogramo por mililitro por hora, ¿no? El exceso de este mineralocorticoide define aquellas situaciones en que una alteración congénita o adquirida, ¿no?, a nivel renal del cortisol circulante conduce a la acumulación del primero. Entonces, generalmente hay una alteración congénita o adquirida. ¿En quiénes sospecho que tienen un hiperaldosteronismo primario? Pacientes que tienen presiones arteriales mayores a 150/100, ¿no?, en 3 tomas y paradas en días diferentes, pese al tratamiento que yo le estoy dando, ¿no? Dice, hipertensión arterial resistente, ¿no? Quiere decir que yo antes la controlaba con drogas y ahora ya no controlo, pese a que tengo 4 drogas, ¿no? Hipertensión arterial con hipocalemia. Hemos dicho la fisiopatología de la aldosterona, ¿no? Hipertensión arterial y en forma incidental encontrado ¿no?, lo que llamamos incidentaloma adrenal, una tumoración adrenal. ¿En quiénes? En pacientes que tienen una historia familiar de hipertensión arterial de comienzo temprano o pacientes que tienen antecedentes de ACV con menos de 40 años. Familiares de primer grado, ¿no?, que tienen antecedentes de un hiperaldosteronismo confirmado. ¿En quiénes? Más, en pacientes que cursan con hipertensión arterial y fibrilación auricular inexplicada. Entonces, si yo tengo a mi paciente con hipertensión arterial, pero que me viene con valores mayores a 150/100, que me viene con una presión que antes la tenía controlada y ahora, pese a mis 4 drogas, incluido un diurético, no controlo la presión. Paciente que cursa con hipocalemia. Paciente que le hizo una ecografía y encuentra una masa adrenal. Paciente con el antecedente de ACV en la familia, en menores de 40 años, ¿no? O el antecedente de que en la familia ya han tenido, ¿no?, el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. O paciente con hipertensión y que presenta fibrilación auricular inexplicada. Tengo que tener claro para sospechar, porque son los médicos del primer nivel de atención los que van a recibir al paciente, ¿no?,
Y tienen que tener clara definición. Hemos visto en el caso del problema renal, sobre todo en la estenosis renal, es un paciente que me viene con ¿qué? Un edema agudo de pulmón en forma recurrente. Que yo le doy IECAS o ARAS y el paciente empeora. Tengo que tenerlo claro, debo sospechar. En este caso tengo un paciente con presiones altas, muy altas, que no puedo controlar, que se acompaña de hipocalemia, que se acompaña de problemas cardíacos que no se explican, ¿no? Y que tienen antecedentes familiares de ACV. Entonces tengo que tener clara la cosa para decir, puede ser una hipertensión arterial secundaria de tal tipo. ¿Cómo voy a diagnosticarlo? ¿No? El screening de relación aldosterona-renina. ¿Confirmamos con qué? Con el test de inhibición o estimulación. ¿Con qué más confirmamos? Mi tomografía que me va a localizar mi tumoración. ¿Mm? Entonces, este es un algoritmo para ver. Sospecho de hipertensión arterial secundaria por hiperaldosteronismo. Pero para yo hacer mi algoritmo tengo que tener claro mi sospecha, ¿no? Ahí hago mi screening de aldosterona renina. Confirmado, procedo a mi tomografía. Puedo hacer un cateterismo de las venas para hacer una ablación quirúrgica o mantengo un tratamiento médico. ¿No? Pero básicamente tengo que tener la sospecha. Si no tengo la sospecha, no voy a llegar a mi diagnóstico. ¿Cómo se hacen los test? Tenemos la supresión con fluocortisona. Administro fluocortisona, 0.1 miligramos cada 6 horas durante 4 días. Y aporte de sal para mantener una excreción de al menos 3 milimoles por kilogramo por día y suplementación con potasio para mantener normocalidad. ¿No? Esto es lo que voy a hacer. ¿Cómo confirmo? Aldosterona plasmática en bipedestación mayor a 6 nanogramos por decilitro a las 10 horas del día 4, con actividad de renina plasmática baja, ¿no? Menos de 1 nanogramo por mililitro por hora. Cortisol plasmático más bajo a las 10 horas que a las 7 horas. Y potasio plasmático normal, porque le estoy dando suplementación, ¿no? Otro test, la infusión de suero salino. Infusión endovenosa de 2 litros de suero fisiológico durante 4 horas, ¿no? Luego doso mi aldosterona plasmática y va a estar por encima de 10 nanogramos. Si yo infundo suero salino, tengo gran cantidad de sodio en el organismo. Lo que debería hacer la aldosterona es suprimirse para que se regule la cantidad de sodio que está ingresando. Pero en este caso va a estar elevado. Quiere decir que no la suprime. No hay ese feedback. Aporte de sal oral, que tiene el mismo fundamento del suero salino, y la supresión con captopril, ¿no? Medida de la actividad de renina plasmática 2 horas después de la administración de captopril. Tengan en cuenta que el captopril es un IECA, ¿no? Entonces, normalmente captopril suprime la aldosterona plasmática. En el hiperaldosteronismo sigue alta y la renina suprimida, ¿no? ¿Hasta ahí claros? Sí, doctora. Muy bien. La cortación de la aorta es otra de las causas de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Tenemos que sospecharla, sobre todo al momento del nacimiento, ¿no? Se trata de un estrechamiento de la aorta que genera una obstrucción del flujo arterial. Se encuentra 1 de cada 2.900 nacidos vivos. O sea, no es rara. Se ha mostrado la presencia de un tejido rígido que se extiende desde la pared
aórtica posterior y que protruye hasta el lumen y consiste en un tejido ductal que se encuentra en contacto con la media de este vaso. Tiene un origen multifocal, genético, ¿no? Asociado con casos familiares, mutación del gen NOTCH1. Su presentación clínica es variable según la edad del diagnóstico, dice, ¿no? En lactantes puede presentarse con signos y síntomas de falla cardíaca, en adultos jóvenes con hipertensión arterial en extremidades superiores. Al examen físico vamos a encontrar disminución y retraso de los pulsos femorales. Nosotros hacemos pulsos en las manos y en las piernas, presión en manos y piernas y va a haber una diferencia, ¿no? Superior a 20 milímetros de mercurio. Para su diagnóstico se puede realizar un electrocardiograma en busca de hipertrofia ventricular y una radiografía de tórax con el signo clásico del 3. ¿No? Básicamente. En caso de detectarse la anomalía, la resonancia nos va a confirmar, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico. Muy bien. Ya tenemos problemas renales, estenosis, enfermedades parenquimatosas, el hiperaldosteronismo, la coartación de la aorta. ¿Qué más nos va a dar? Hipertensión arterial secundaria. El feocromocitoma, ¿no? Que son tumores endocrinos poco frecuentes, pero asociados a una alta morbilidad, ¿no? ¿Causados por qué? Por el exceso de catecolaminas. Tenemos los feocromocitomas y los paragangliomas. ¿Cuál es la diferencia? El feocromocitoma secreta adrenalina y o noradrenalina. Los paragangliomas secretan noradrenalina y o dopamina. ¿Ah? ¿En quiénes vamos a sospechar este tipo de tumores? Es raro, dice, ¿no? La prevalencia en el adulto es de 0.2 a 0.6% y en el niño es de 1.7%. Es raro, pero es raro porque muchas veces no lo buscamos, es raro porque lo olvidamos, ¿no? Quizás si lo buscamos podríamos encontrar más prevalencia, ¿no? Por eso dice acá bien claro, retraso en el diagnóstico más o menos 3 años. Así tanto nos retrasamos porque no lo tenemos presente. Como es un tumor productor de catecolaminas, ¿no? ¿Qué nos va a dar? Signos y síntomas de exceso de catecolaminas. Por eso decíamos, ¿con qué viene? Con sudoración, con palpitaciones, la tríada clásica, ¿no? También puede venir asintomático, ¿no? Y de pronto encontramos una tumoración en un estudio que se le hace al paciente por otro motivo y encontramos un incidentaloma. Y en los pacientes que tienen algún antecedente genético. De todos los síntomas que nos puede dar, lo clásico, lo que nos va a definir es que cefaleas, las palpitaciones, la sudoración, acompañado de hipertensión arterial. ¿Mm? Entonces, clásico, dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración. En paciente con una presión arterial alta, puedo sospechar de feocromocitoma. También nos puede dar ansiedad, temblor, náuseas, vómitos, dolor torácico, debilidad, fatiga, mareos, intolerancia al calor, parestesias, constipación, disnea, alteraciones visuales, convulsiones. Todo lo típico de la presencia en exceso de catecolaminas, ¿no?
¿Cómo hago el diagnóstico? Como todos estos cuadros que estamos viendo. Sospechando primero. Sospechando. Tengo que tener claro qué está pasando con mi paciente. ¿Ah? ¿Tiene mi paciente síntomas? ¿No? ¿Tiene predisposición genética? Entonces hago estudios para confirmar. ¿Qué doso? Doso catecolaminas, metanefrinas, ¿no? Para confirmar mi diagnóstico de feocromocitoma. ¿Cómo localizo mi tumor? Con imágenes anatómicas, tomografía, que tiene una sensibilidad del 95%. ¿No? Pero todo se basa en ¿qué? En sospechar. Viene un paciente hipertenso, le doy tratamiento, no me controla, le sigo dando tratamiento, sigo aumentando el tratamiento, pero no voy buscando qué más puedo hacer con mi paciente. Entonces, muchas veces estos diagnósticos se pasan al olvido. Vamos a ver de ustedes cuántos de acá, 5 o 6 años, los que me han dicho que van a ser cardiólogos, tienen presente estos cuadros para sospechar hipertensión arterial secundaria. ¿Cuántos de los que van a hacer medicina familiar y van a trabajar en el primer nivel de atención van a sospechar de estos cuadros y vamos a controlar o vamos a curar la hipertensión arterial secundaria? Síndrome de Cushing, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Es un paciente con obesidad central, debilidad en los músculos, que presenta estrías en el abdomen, la joroba, ¿no? La típica joroba de búfalo. ¿En quiénes sospecho? En pacientes hipertensos que tengan estos signos clínicos, ¿no? Al momento de verlo. Hago un tamizaje, le hago un dosaje de cortisol y encuentro un cortisol elevado. Entonces ya tengo mi síndrome de Cushing. Ahora tengo que ver si el problema es secundario a un exceso de corticoides exógenos o exceso de corticoides endógenos, ¿no? Tratamiento, ketoconazol. 400 miligramos a 1200 miligramos por día. El fármaco antihipertensivo más efectivo, ¿no? Los agonistas de los receptores mineralocorticoides, espironolactona o eplerenona, que no tenemos en el medio. La espironolactona sí tenemos. La disfunción tiroidea no la vamos a hablar porque es clásica, ¿no? El paciente hipertiroideo tiene una fases característica, así como el hipotiroideo. Y el síndrome de apnea del sueño, ¿no? Es una de las principales causas de hipertensión arterial secundaria, sobre todo en pacientes obesos, ¿ya? Se caracteriza por apneas, ¿no? Recurrentes, obstructivas, causadas por el colapso de la vía aérea superior durante el sueño. La fisiopatología se relaciona con la hipoxia. Y esta hipoxia estimula los quimiorreceptores del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Que incrementan la actividad del sistema simpático, lo que lleva a la elevación de la presión arterial. ¿Con qué hacemos el diagnóstico? Viene la esposa, viene la pareja, viene la hermana, viene la tía, viene el compañero de cuarto, viene alguien que nos dice que no nos deja dormir, ¿no? Entonces yo veo a mi paciente que es obeso, tiene un cuello corto, ¿no? Puede tener macroglosia y orofaringe estrecha, no necesariamente, pero puede haber, ¿no? Entonces puedo hacerle una polisonografía, donde se identifican los patrones de apnea, ¿no? Y de acuerdo a esto, se inicia el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria? Básicamente son endocrinológicas, ¿no? Todos los que van a ser endocrinos, ¿no? El problema de la tiroides, el hiperhipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing,
el feocromocitoma, el hiperaldosteronismo primario, problemas endocrinológicos que me van a llevar a hipertensión arterial. Problemas renales, ¿no? Como la enfermedad parenquimatosa o la estenosis de las arterias renales. Y algo fuera del endocrinológico y de lo nefrológico, que es el síndrome de la apnea del sueño. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, Luisa? ¿Estamos solitas? Parece que no, doctora. Yo tenía una duda, más bien en un paciente con hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, bueno, si yo tuviera la sospecha de que está alta o baja, en sí, ¿qué procedimiento tendría que hacerle a mi paciente o repetirle quizás la toma de la presión? ¿O cómo me podría dar cuenta que es por eso? Si tú estás pensando que el paciente tiene una hipertensión de la bata blanca, quiere decir que cada vez que viene al consultorio tú le vas a encontrar presiones arteriales elevadas. Ahora todos, por no decirte que el 100%, el 90% de los pacientes tienen su tensiómetro, ¿no? Es un aparatito que está al alcance de todos. Entonces tú le dices que se va a controlar en la casa. ¿En qué condiciones se va a controlar la presión? Si no se va a controlar en la casa, va a ir a su posta, a un hospital, o va a encontrar un personal que vaya a irse a controlar la casa. Pero ¿cómo tienen que ser las condiciones, no? Para controlar la presión arterial. ¿El paciente entra al consultorio y de frente le ponemos el manguito? No. El paciente entra al consultorio, iniciamos una conversación, ¿no? Se inicia. ¿Usted por qué viene? Si es un paciente que ya lo conoces, comienzas a decir cómo ha estado, empiezas a tratar que el paciente se vaya relajando. Del estrés de que esté entrando a un sitio, ¿no? El paciente tiene que relajarse. Después, ha hecho un ejercicio, pese a que solamente ha sido la caminata de la sala de espera hasta el consultorio, ha hecho un ejercicio, el cual también va a interferir en el valor de la presión arterial. Entonces, tienes que darle un tiempo para que se estabilice y no nos altere ese trayecto de caminata a la presión. Entonces, ¿cuál es lo ideal? El paciente tranquilo, reposado entre 5 a 10 minutos, ¿no? En el mismo bracito, a la misma hora del día, ¿no? Con la misma persona se tome la presión. Entonces, tú le vas a tomar en días alternos, 3 mediciones en días alternos, ¿no? La guía de hipertensión del MinSal dice 3 mediciones en días alternos. Entonces tú le vas a encontrar hoy día que fue a tu consultorio 150/100. Pero mañana en su casa, bajo esas condiciones, está 13,8. Pasado está 135/80. Y traspasado está 120,80. Entonces tú estás viendo que en su casa, en la tranquilidad o con la persona que le da confianza, su presión esté estable. Solamente cuando llega a tu consultorio, ¿no? La presión se altera. Entonces, es una hipertensión de bata blanca. El paciente generalmente que viene a la consulta siempre, y si es mayor, siempre se va a alterar y ahí se le sube la presión. La presión tiene un factor emotivo importante, ¿no? Por eso estamos viendo que el feocromocitoma nos eleva la presión. ¿Y qué liberamos nosotros cuando tenemos estrés, tensión? Catecolaminas. Entonces, eso nos va a elevar. ¿Cómo voy a diferenciarlo? Haciendo ese control a mi paciente. Lo voy a monitorizar en condiciones adecuadas, en su medio estable. Ahí lo voy a monitorizar. ¿Qué voy a hablar cuando es una hipertensión arterial enmascarada? Mismas condiciones. Yo tengo que ver cómo
son las mediciones de mi paciente. Le tengo que decir, ¿no? Usted se va a tomar la presión así, va a tomarse su tiempo y va a anotarme en el cuadernito todas las presiones que le han salido. Entonces el paciente te va a traer todo su listado de presiones y ahí tú vas a sacar tu media. Es decir, muy bien. Este día estuvo alto, este día estuvo normal, pero generalmente está normal. Entonces hay que controlarse, vamos a manejar la dieta, porque el primer paso del manejo de la presión arterial no son los medicamentos, sino la dieta. Dieta y los estilos de vida, ¿no? Voy a controlar su peso, voy a controlar su estilo de vida y con eso tengo que controlar mi presión. He manejado mi dieta, mi estilo de vida y no controlo, empiezo con mi diurético. Y después, recién voy a empezar con mis antihipertensivos. ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta más? No, doctora, parece que sí estuvo todo claro. Solo mis compañeros me estaban preguntando si me podría pasar, por favor, las diapositivas que se ha trabajado hoy día. Ya, te las paso. Ya, doctora, gracias. Listo. Entonces, Luisa, mañana nos tocaría En la noche, revisión doctora. abdominal, ¿no? Sí, sí, doctora. Ya. Mañana yo trabajo todo el día y como te digo, hemos tenido trasplante hoy día. Ojalá que todo esté bien, pero si no, cualquier cosa yo te aviso para retardar un poquito más la clase o a ver si la podemos mover. Y la clase de trastornos y equilibrio ácido básico, ¿para cuándo quedaríamos? Sería para el día lunes. Lunes Lunes 4. Lunes 4. Ya. Sí, doctora. Listo, Luis. Te paso entonces las diapositivas. Ya, doctora, entonces lo de mañana todavía está por verse, ¿no, doctora? Podría ser a la misma hora. Ya, 9:30. doctora. Sí, 9:30. ¿Ya? Le vamos a tratar así como, son cosas puntuales como hora, para que lo tengan claras, para no ser muy largo. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Listo, nos vemos, adiós. Hasta Gracias, luego, doctora. doctora. Hasta Gracias, luego, doctor. doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.